mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias por cada petición contestada, por cada oración contestada. Gracias por las personas, Señor, que no han estado viniendo. Pedimos que tu gracia, tu misericordia, tu palabra de fe los alcance y que se quieran casar. Fortalécelos a nuestros hermanos. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, como ya habíamos dicho, en esta semana celebramos la entrada triunfal de Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Una semana antes de la Pascua, una semana antes de la crucifixión, una semana antes de la resurrección, estaba nuestro Señor Jesucristo entrando en Jerusalén, cumpliendo la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en Zacarías 9:9. Y esa es una palabra que el Señor sabía, que hablaba de él. Muchas personas, muchos judíos habían creído en él, muchos sacerdotes habían creído en él también, pero no lo confesaban abiertamente por temor a qué, a los fariseos, que los expulsaran de la sinagoga, ¿verdad? Una de las profecías que el Señor cumplió en la entrada triunfal a Jerusalén, como se le llama el título, ahí está en Zacarías 9:9. Si lo tenemos, ¿qué dice? Si quieren leerlo conmigo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esa palabra la cumplió el Señor perfectamente. ¿Se acuerdan cuando van a entrar a Jerusalén? Él está en el monte de los olivos y les dice, vayan a la aldea que está enfrente y van a hallar un pollino atado ahí en una casa. ¿Ustedes qué van a hacer? No van a pedirlo, no van a tocarlo, van a empezar a desamarrar. Y cuando lo empiecen a desamarrar, como que el Señor ya tenía todo previsto, ¿verdad? Él ya sabía lo que iba a pasar, como Él ya sabe lo que va a pasar en nuestras vidas. Él nos protege y nos guarda. Y les dice, van a empezarlo a desatar y alguien va a salir y le va a decir, ¿por qué lo desatan? ¿De parte de quién? ¿Quién que acabó los patrocina o qué? ¿Y qué les dice? Ustedes le van a decir, el Señor lo necesita. Aleluya. Y entonces lo que van y luego lo empiezan a desatar y alguien sale, ¿por qué se desata mi pollino? Y les dice, el Señor lo necesita. Ah, perfecto, adelante, llévatelo, si el Señor lo va a usar, adelante. Entonces así debemos también nosotros de decir, Señor, si tú necesitas mi vida, si tú necesitas mis talentos, si tú necesitas mis dones, Señor, aquí está, los pongo a tu servicio. Y yo quisiera que todos participáramos aquí en la reunión, que todos diéramos de lo que tenemos. Por ahí Eloísa también dijo, yo quiero participar, tengo algo, adelante, de eso se trata esta reunión, porque somos un cuerpo en Cristo. A veces nos ven los mismos que estamos participando, pero yo estoy orando porque todos y cada uno de ustedes pueda participar. Ya Isla está invitada a predicar, Leti también, Javier, Martín, el hermano Moisés también, ¿por qué no? Ya Cosme levanta la mano también. Ahorita Martínez no se diga, pues ya también predica, ¿verdad? Entonces es importante que todos participemos como cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, ese evento que era la Semana Santa, que era la Semana Mayor, que era la Pascua. Además quiero comentarte que la Pascua de los judíos para ellos era como el 4 de julio de Estados Unidos. Era el día de la independencia. Era como el 16 de septiembre para nosotros. ¿Qué celebramos el 16 de septiembre? La independencia de México, del yugo, de los que venían a oprimir aquí, de España, de esclavitud, de todos ellos, ¿verdad? Bueno, en la Pascua era el día de la independencia de los judíos. Entonces, cuando iba a haber Pascua, ya desde una semana antes, ya empezaban a llegar los visitantes para alcanzar hospedaje y todo. Y era cuando más soldados había en la ciudad de Jerusalén. Un historiador de aquel tiempo dice que había, en el tiempo de la Pascua, había como 1,5 millones de personas. Nuestro Señor Jesucristo vivió pasó por 3 Pascuas. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Pero todas ellas eran para que el día de la entrada a Jerusalén hubiera toda esa gente proclamando, levantando el nombre del Señor y diciendo, Él es el Rey, el que viene a liberarnos ahora del yugo romano. ¿Verdad? Muchos de ellos creían, de los judíos, que la venida del Mesías era liberarlos del yugo romano. Así como los liberó del yugo de Egipto, así como los liberó después de 70 años de cautiverio del yugo de Babilonia.
así también ellos esperaban ese rey, ese Mesías que los iba a liberar, en este caso del yugo romano. Roma los tenía sujetos, los tenía gobernando, les cobraba impuestos por todo, y luego se ponían de acuerdo con la clase más alta de los sacerdotes, que eran los saduceos, que eran los del dinero, los del billullo. Se ponían de acuerdo con los fariseos también, y para ellos gobernar todo ahí, las riquezas y todo lo demás. Mira lo que dice, por qué es importante la Pascua, el día de la independencia de los judíos, así le llamo yo, en la institución de la Pascua. Éxodo 12:1, por favor, vamos a buscar ahí nuestras Biblias. En Éxodo 12:1, cuando el pueblo de Israel ya pasó por 400 años de esclavitud, el Señor les dice, ahora ustedes van a salir libres del yugo de Egipto, ¿verdad? Y lo van a hacer en este mes. Ese mes era más o menos a finales de marzo, a principios de abril. Sabemos que la Semana Santa se mueve porque los judíos se rigen por el calendario lunar, nosotros por el calendario solar, ¿verdad? Pero cuando era más o menos en esas fechas, el mes de Aviv, ¿qué le suena Aviv? Abril, ¿verdad? Ese nombre de Aviv viene de un título de los fenicios, que ellos celebraban las épocas de acuerdo a las cosechas, de acuerdo a la siembra y la cosecha, ¿verdad? Después cambió al nombre de Nisan. Nisan y Aviv es el mismo mes, es el primer mes del año judío, ¿verdad? En este caso, ahorita ellos están en Semana Santa, ellos celebran el primer mes del año judío. Éxodo 12:1 dice, si lo quieren leer vamos a leerlo todos juntos. Sí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, versículo 2, este mes será el principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Ahora Éxodo 13, versículo 3, ahí nos está indicando ya, el Señor les está indicando que iba a ser el principio de los meses. Para nosotros, ¿cuál es el principio del mes del año? Enero. Para los judíos era el mes de Aviv, ¿verdad? Y luego Éxodo 13:3 dice, Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Después ya dije que era de la cultura fenicia, venía esa palabra. Después del cautiverio babilónico se le menciona ya como el año de Nisan en tiempos de Nehemías, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nehemías que cuando va con el rey está con su rostro triste y era el copero del rey, servía el vino y el rey le dice, ¿qué tienes? Y luego ya, entonces Nehemías dice, pues yo estoy triste porque mi ciudad está desierta, los sepulcros de mis padres están derribados, las puertas están derribadas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el rey Darío le da cartas en el asunto para que compre madera, todo, y lo pueda llevar, y dice que era el mes de Nisan, o sea, es el mismo mes. La importancia y relevancia política era de que ya Roma sabía que el pueblo de Israel había salido libre de Egipto en esa fecha de la Pascua, ¿verdad? Ya habían tenido una libertad de cautiverio de Egipto. Sabía Roma que los judíos habían estado cautivos 70 años en Babilonia, bajo el reinado de varios reyes, y habían salido también. ¿Y en qué mes crees que salieron? En el mes de Nisan. Por eso Nehemías dice, oye, yo quiero regresar a mi tierra para reconstruir, y era el mes de Nisan. Entonces, ¿en qué mes estaban celebrando la Pascua? La primera Pascua con Jesús, en el mes de Aviv o en el mes de Nisan. Entonces había muchos soldados, había mucha gente, había mucho tumulto, había mucho dinero de por medio, y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la última Pascua. La primera semana después de la entrada triunfal se celebra la Pascua, el día de su independencia, como les dije. Y aquí puse el yugo de Egipto, el yugo de Babilonia, el yugo romano. Hubo por lo menos 3 Pascuas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos nuestro Señor Jesucristo en su ministerio a partir de los 30 años, duró 3 años y medio, pasó por 3 Pascuas. La primera Pascua en el Evangelio de Juan, capítulo 2, el versículo 13, que es cuando nuestro Señor Jesucristo primero echa fuera a los cambistas que estaban en Jerusalén.
¿Sí lo tenemos? Y vamos a leerlo. Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué tan cerca estaba? Una semana antes, ¿verdad? Y subió Jesús a Jerusalén. Y luego el versículo 16, ahí mismo, por favor. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pues los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dice cueva de ladrones. Y ya les había compartido, ya les había platicado por qué hacían eso. Cuando iban gente que venía de otros pueblos, que venía de muy lejos, traía su corderito para hacer su sacrificio, y luego ahí los fariseos, los sacerdotes, les decían, pues tu corderito, mira, no tiene bien la cadera, está medio chueco, no se ve tan blanco, así que pues no lo puedo aceptar para hacer el sacrificio agradable a Dios. Y ellos decían, pues es que vengo de muy lejos, no tengo otro, ¿qué hago? Acá tengo uno, mira, muy bonito, con cuerdas muy bonitas, nuevo, reluciente, te sale barato, te sale tanto. Oye, pero si yo tengo uno igualito, no está bueno, porque los sacerdotes se encargaban de examinar. Así como el Sanedrín estaba examinando al Cordero de Dios el día de la crucifixión, así también estaban los sacerdotes examinando. Y decía, bueno, les decía, yo creo que los sacerdotes le decían, recuerda que la palabra de Dios dice, no vendrás a Dios con las manos vacías, no te presentarás delante de Él con las manos vacías. Dice, bueno, está bien, pues te compro tu corderito. ¿Cuánto cuesta? Tanto. De modo, traía para la pizza, para esto, ¿no? Bueno, pues ahí está. Pero tu moneda no puede entrar aquí al templo, el templo es sagrado. La moneda traía a veces imágenes de falsos dioses, traía la imagen de los emperadores, y decían, no aceptamos tu moneda, pasa aquí con Javier en la casa de cambio, ahorita lo va a cambiar las moneditas, y mira, oye, ¿cuánto sale la moneda esta a la moneda del templo? Como el dólar, como el euro. Está en México, ¡ay, qué caro! Bueno, pues tenían. Entonces, imagínense, había 1,5 millones de personas en Jerusalén en el día de la Pascua. Sí. Había mucha gente, muchos soldados, había mucha ganancia también ahí de dinero, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús ve todo eso y ve cómo estaban haciendo casa de negocio, estaban haciendo mercado de las cosas de Dios. Por eso dice que hizo un azote de cuerdas y entonces empezó a volcar las mesas de los cambistas, las sillas, y la Biblia no dice si golpeaba a los que estaban haciendo el negocio o nada más a los puros animales para moverlos, ¿verdad? Pero sí estuvo algo grave ahí. Y entonces los discípulos se acordaron después de la palabra que decía, el celo de mi casa me consume. Es lo que el Señor hizo ahí. Esa fue una de las primeras Pascuas, ¿verdad? La segunda Pascua fue cuando Él alimentó a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 3, 4, 14 y 15. Aquí el Señor estaba en Galilea, ya no estaba en Jerusalén. Aquí el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, se sube a un monte, empieza a hablarles de las bienaventuranzas, empieza a decirles de la palabra de Dios, y luego les dice uno de los discípulos, les dice, pues ¿qué vamos a hacer? Ni 200 denarios va a ser suficiente para que estos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, puedan alcanzar y a comer un poco de todo eso. El Señor lo que hace, agarra el pan, agarra la canasta, los peces, lo levanta, da gracias a Dios y multiplicó ahí los panes. De tal manera que aún los apóstoles recogieron 12 cestas llenas y dijo, recójanlas para que nada se desperdicie. Juan capítulo 2, versículo 13, vamos a leerlo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, vamos a leerlo todos juntos, y subió Jesús a Jerusalén, no estoy en ese, es Juan 6:3. Dijimos que estaba en Galilea, no en Jerusalén. Sí, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 3, 4, 14 y 15, perdón. Me quedé con la primera Pascua. Entonces dice, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta es la segunda Pascua por la cual Jesús pasaba. 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué? Porque no era su tiempo todavía del Señor Jesús, ¿verdad? En esa segunda Pascua
multiplican los panes, los peces, pero vuelve a retirarse solo al monte, ¿verdad? Y luego la tercera Pascua, que es ya la entrada triunfal a Jerusalén. Esta es aquí donde ya se había cumplido el tiempo. Vamos al Evangelio de Juan también, capítulo 12, y vamos a ver los versículos 1, 12, y del 1 y del 12 al 15. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Versículo 12, 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ok, 6 días antes es una semana antes de la Pascua. Va a Betania, va a una reunión, yo creo que una fiesta. Estaba María, estaba Marta, estaba Lázaro, el que había sido resucitado. Y mucha gente, muchos de los judíos habían ido por ver a Lázaro resucitado, por ese milagro. Ya el Señor Jesucristo en la segunda Pascua, alimentando a 5,000 personas, y sin contar mujeres y niños, ya mucha gente creía en Él. Ya mucha gente venía a la Pascua, venía el día de la Pascua en Jerusalén para ver a Jesús, a ver qué es lo que más iba a hacer, ¿verdad? Entonces, el versículo 12, Juan 12, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía, o sea, ¿quién era el que movía las masas? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, dijeron: este es el que nos alimentó, pues vamos con él. Este es el que resucitó a Lázaro de los muertos en la primera Pascua, antes de la primera Pascua, pues vamos, ¿verdad? Por eso se llenó mucha gente y por eso proclamaban la mayoría Hosana al Rey. Y luego dice en el versículo 13: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. ¿Qué decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y entonces dice que Jesús halló un asnillo, ya vimos la historia, cómo pone el asnillo, el hijo de un asna, y montó sobre él como está escrito. Ya leímos Zacarías 9:9. Juan 12:15: no temas, hijas de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esta profecía es la que él cumplió de Zacarías 9:9. ¿Cuál es la importancia de la entrada triunfal a Jerusalén, de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de la entrada triunfal a Jerusalén? Bueno, una de las cosas importantes de esta entrada triunfal es uno de los pocos eventos que los 4 evangelios lo registran. Sabes que los 4 evangelios a veces no registran todos los eventos, pero este es uno de esos pocos eventos que sí lo registra Mateo, lo registra Marcos, lo registra Lucas y lo registra Juan. Es importante este evento porque viene registrado desde los 4 puntos de vista de los evangelistas. También es importante porque nos avisa que tenemos un nuevo Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Iba a tomar control el Rey, iba a dejar de tener el control el príncipe de este mundo, que la gente vivía atemorizada por temor a la muerte, por temor al pecado, vivían en temor, pero aquí estaba entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue un acontecimiento importante, no solo para las personas de aquel tiempo de Jesús, sino para los cristianos a todo lo largo de la historia. Ahora celebramos este Domingo de Ramos porque recordamos que tenemos un Rey, recordamos que es nuestro pastor, que es nuestro proveedor, ahí en la provisión de los 5,000, que es nuestro sanador, es nuestro salvador, nuestro conquistador, es un Rey vencedor. Por eso es importante celebrar este domingo de la entrada triunfal de Jerusalén. Amén. 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 Y por eso podemos aplaudirle, adorarle, decirle bienvenido, así como aquella multitud tendía sus mantos delante de él, las ramas, palmeras. Hoy también nosotros le proclamamos, le confesamos y decimos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Amén. Nosotros también tenemos que gozarnos y alegrarnos. Por eso cuando estábamos cantando ahorita el canto de bantos y palmas, y yo no oía que cantaran todos, pues no estaba la letra ahí, ¿verdad? Pero es gozarte cada alabanza. Y imagínate, trasládate al tiempo cuando se cantaba, trasládate al tiempo de lo que está hablando ese canto, esa alabanza, ¿verdad? ¿Sabías que en Juan 12:42, mira lo que dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Tenían miedo. Y a veces nosotros
vamos en el camión y traes tu Biblia y te van a ver y pues como que la guardas, como que no te vea, como que eres de la secreta, dice mi hermano José Luis. Cuando vas a un restaurante y vamos a comer y oras, o dices, pues, me van a ver que voy a orar y me da vergüenza, ¿verdad? Y estamos como esos fariseos que por temor a no ser expulsados de su cómodo, de su manera de vivir, de su círculo de amigos, no declaraban al Señor Jesús, no declaraban su fe con un simple acto, con una simple oración. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que Él era el Rey, el Mesías que habían estado esperando desde los tiempos antiguos. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría, algunos de ellos pensaban, alguien que los llevaría a una rebelión contra Roma. Por eso es que una semana después de la Pascua, una semana después de la entrada triunfal a Jerusalén, esos mismos que gritaban, Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa gran multitud, muchos que lo buscaban por los milagros, por los señales que había hecho. Una semana después, en el tiempo de la Pascua, que estaban gritando, crucifícales. Déjanos. Tenían costumbre los judíos de que el pueblo de Roma, una vez al año en la Pascua, le soltara un preso, ¿verdad? Entonces, cuando les decía Pilatos, le suelto a Barrabás, el preso pues, que tenemos aquí, un ladrón, o le suelto a Jesús. Dice a Barrabás, ¿qué hago con Jesús? Crucifícale. Él a su rey es de crucificar, y le dice la multitud enardecida, ya desesperada, porque Jesús no había tomado su lugar como ellos esperaban, como el rey libertador del pueblo de Roma, como un Moisés en el pueblo de Egipto. Ellos esperaban eso, la mayoría, ¿verdad? Pero ellos decían, si tú dejas ir a Jesús libre, no eres amigo del rey, del César. Entonces Pilato ya se lava las manos y hace todo eso que vamos a verlo la próxima semana en la crucifixión y la sepultura y la resurrección, ¿verdad? Pero ellos esperaban eso, por eso una semana después habían cambiado ya la mayoría de los ánimos. Estos son los que aplaudieron como rey con sus muchas hosanas, reconociéndolo como el Hijo de David que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumple tus expectativas, cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó liderarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápidamente se puso en contra de Él. En solo pocos días, una semana más, sus hosanas cambiaron a gritos de crucifícalo. Quienes lo aplaudieron como héroe pronto lo rechazarían y abandonarían. Lucas 23:20, con este pasaje terminamos. 20 y 21. 23, 20 al 20 y 21. ¿Lo tenemos? Sí. Si me hacen el favor de leerle. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron contra Jesús. Jesús él venía a proclamarse como el rey, como para hacer la paz entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y la gente pensaba o quería que fuera un libertador como Moisés. Y a veces nosotros queremos manejar a nuestro Dios, a nuestro Señor de esa manera, y decir, Señor, dame esto, dame el otro, y vamos a la iglesia y ya nos contesta el Señor y nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de la palabra de Dios. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros que podamos estar delante de Él, no solo por las cosas que nos da, sino porque Él es Dios, porque Él es bendito por los hijos de los hijos. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a decirle, Señor, yo quiero, Padre, en esta tarde, quiero proclamarte como el Rey en mi vida. Quiero declarar Hosana, Hosana al Hijo de Dios. Hosana al que viene en el nombre del Señor.
Señor, te buscamos no solo por lo que podemos obtener de ti, por suplir nuestras necesidades, contestar nuestras peticiones, Señor, sino te buscamos porque tú eres Dios. Dios bueno, bondadoso. Tú eres un Dios lleno de amor. Delante de ti nos humillamos hoy y te decimos: salva ahora, Señor Jesús.